por nuestro pastor, estamos bendiciendo su vida y no se sienta triste que ya va a estar acá con nosotros y el Señor lo va a seguir usando, amén. Mientras nos ha dejado aquí la responsabilidad de interceder y siempre estamos intercediendo por la iglesia todos los martes. Si tiene una petición de oración con confianza, mándesela al pastor o al anciano Susano o a Emanuel. Ahí recuérdese de que qué mejor, ¿verdad?, que el Señor mande su bendición, y pues por eso estamos hoy aquí, porque queremos la bendición del Señor, amén. Amén, así es, ¿verdad? El pan espiritual. Voy a pedirle si me acompaña en el libro de Josué 1, 6 al 9, y nos vamos a poner de pie para, en reverencia a la palabra del Señor. Dice la palabra: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Y solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Padre amado, Señor, bendecimos tu nombre y te damos gracias por, Señor, tus misericordias. Gracias por tu grande amor, bendito Dios. Estamos agradecidos, Padre, por la familia en Cristo, Señor, y todo lo que tú tienes para nosotros. Gracias, bendito Dios. Te pedimos que en esta hora hables a nuestro corazón, Padre, que podamos poner tu palabra por obra, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: gloria a Dios, amén. Ahí los graduados, si gustan pasar aquí a la primer fila, por favor. Le damos gracias a Dios por sus vidas y estamos orgullosos de su graduación, porque muchos se quedan en el camino y que puedan seguir adelante, ¿verdad? Entonces es de grande bendición. El Señor me ha puesto en el corazón ya desde hace tiempo compartir este tema, y en realidad aquí cuando dice el Señor esfuérzate, ¿verdad? El Señor está hablando a cada una de nuestras vidas como un Josué, ¿verdad? La iglesia siempre va a estar como ese canal de bendición para aquellos que nos rodean. Hay veces que llegamos a un restaurante y no hay gente, y cuando llegamos empieza a llegar gente, y hay quienes se sorprenden, pero en veces la bendición se ve. Donde está un hijo de Dios, ahí hay bendición. Entonces el Señor nos necesita para que podamos nosotros, ¿verdad?, alcanzar a aquellos que Él ama, y nuestra oración es que el Señor pueda seguir agregando a aquellos que han de ser salvos. Recuerdo que en 1992, ya hace como 30 y algo de años, tuve la bendición de conocer a nuestro apóstol Víctor Toranzo, y algo que me sacudió es de que él era cubano, ¿verdad? Y dice: chico, hola, mucho gusto, ven, dame un abrazo. Y pues yo le di un abrazo así, pues yo no conocía en realidad como ser muy expresivo. Entonces ya le toco tantito y dice: ¿qué es eso? ¿Eso es un abrazo? Ven, dice, y ya con los dos brazos, ¿verdad?, me cubre, y pues yo me sentía incómodo porque pues así todo tieso, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que en veces nosotros pues nos hace falta ser afectuosos, ¿verdad? Lo que les decía hace un rato, de que es bueno que expresemos, ¿verdad?, el cariño, el amor. ¿Por qué? Porque en realidad nuestro tiempo es breve. Ya la batería para muchos pues se nos está apagando. Quizás todavía no tanto, ¿verdad? Pero vemos de que
pues tarde o temprano se nos pasa el tiempo y tengo la bendición de pues ver al nieto, y ahora que ya para noviembre, uno en cada brazo, ahí Yeshua también va como el papá, ¿verdad? Más rápido que el papá. Entonces, pero veo, ¿verdad? Que es de bendición tras bendición estar en el camino del Señor. Algo que sí me entristece es de que aquellos que el Señor usó para invitarme, ahí sí que por su culpa estoy en los caminos del Señor, qué triste que ellos no están. Y me doy cuenta, ¿no? Que en el camino, en el caminar de la vida, muchas cosas pueden apagar nuestra relación para con Dios. Algo muy bonito por lo cual el Señor nos ha llamado es para que nosotros tengamos estos tiempos de alabanza, de adoración para Dios, ¿verdad? Y yo creo que es una manera de expresar, ¿verdad? Nuestro corazón, como lo hace, ¿verdad? El enamorado con la novia, va, le compra flores y le pone una canción que hable del amor, del cariño, y que últimamente eso hace falta, porque los jóvenes están muy fríos en esas áreas. Me llamó la atención de Gadiel, que para el Día de la Madre lleva flores y está contento, ¿verdad?, por la vida de su mamá. Y le dice, es que así como te trato a ti, voy a tratar a mi esposa. Y digo, wow, ¿verdad? Qué bonito de que puedan tener eso en su corazón. Entonces, cuando nosotros tenemos una relación con Dios, ¿verdad? Cuando le alabamos, el Señor se agrada, ¿verdad? Entonces, vemos aquí en la palabra del Señor que le dice a Josué, y nosotros venimos a ser como un Josué, ¿verdad? Y no le dice una vez, sino me sorprende que le dicen varias veces, en repetidas veces le dice, esfuérzate. ¿Por qué? Porque va a haber bendición, pero nos tenemos que esforzar, ¿verdad? Muchas de las veces estamos cansados para las FC, estamos cansados para el servicio dominical y preferimos, decimos, descansar, ¿verdad? Escogemos el día domingo para irnos de vacaciones. ¿Por qué no escoger el lunes, verdad? Y dedicar el día domingo para esa relación, no fallarle al Señor en nuestra relación, que Él sea el todo, como dice la palabra, ¿verdad? Amarás al Señor con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Y vemos el amor de Dios como el amor de una madre para con nosotros. Y nosotros, ¿verdad? ¿Cómo vamos a responderle a Dios? ¿Verdad? Qué bonito es cuando uno se enamora y pues está uno dispuesto, ¿verdad? El amor es la decisión. Se decide uno a comprar las flores, se decide uno a los ahorros para llevar a cenar a la novia. Yo recuerdo que a mi esposa la primera vez que la llevé a cenar, la llevé al Red Lobster, y verdad, y ahí a gastar todo el billete, porque era caro para lo que yo ganaba en ese entonces, ¿verdad? Y resulta de que veo que ella no tocó el plato. Y digo, wow, no, pues, ¿qué le pasaría? Que si luego cuando ya salimos me platica de que ella no comía pescado. Entonces digo, ay, para haber sabido, ¿no? Me hubiera ahorrado mejor en un steak la cena. Entonces ya ahorita lo que más nos hace es pescado, porque pues es saludable. Y una vez le dije que me gustaba el hígado encebollado y me hizo hígado encebollado. ¿Por qué? Por amor, ¿verdad? Ella no se obliga, no la obligo, ¿verdad? Y en veces le digo, es que no obedeces. Dice, no me molesta que me digas que no obedezco. Entonces, ella lo que hace, ¿verdad? Porque en veces, últimamente veo yo que ven como que el ser ama de casa es una carga, y no, es una bendición para los dos. ¿Por qué? Porque yo tengo la responsabilidad también ahí de traer para la provisión. Y no solamente el Señor nos da la responsabilidad de traer la provisión monetaria, alimenticia, sino también la espiritual. En veces, ¿verdad? Puede que la esposa esté un poquito ahí desanimada y es responsabilidad del esposo animarla espiritualmente, ¿verdad? Entonces, pero en el caminar el Señor siempre ha sido de bendición a nuestras vidas, a pesar, ¿verdad?, de nuestros defectos, nuestra debilidad, pero nos hemos dispuesto, ¿verdad?, a nosotros esforzarnos, tanto papá,
Y no me, pues veo en las familias en la iglesia también de que muchos hermanos pues bien trabajadores y proveyendo el techo, ¿verdad? Proveyendo lo necesario. Y mamá no es que se vea que una ama de casa no hace nada, al contrario, ellas hacen el trabajo 24/7, ¿verdad? De que son doctoras, son cocineras, son enfermeras, están proveyendo también el cariño para los jóvenes. Es una bendición cuando mamá se queda en casa y puede estar ahí estorbándole a los muchachos que hagan la tarea. Entonces, vemos que cuando cada quien cumple su papel es de bendición, ¿verdad? Ese es el modelo que el Señor ha establecido, la familia. Qué triste que hoy en día en la sociedad, ¿verdad? Es algo que se quiere atrofiar, ¿verdad? Celebran el Día de la Madre, celebran el Día del Padre, que el Día de la Independencia, pero como para lo malo celebran todo un mes. Y qué triste, ¿verdad? Porque están queriendo que nosotros pensemos de una manera que no es el fundamento que Dios ha establecido, ¿verdad? Porque Dios ha establecido la familia y gracias a papá y a mamá, hoy está usted, estoy yo, ¿verdad? La unión de un varón y una mujer. Entonces, imagínense, si eso se destruye, pues se va a destruir la sociedad. Entonces, es tremendo lo que el enemigo está haciendo en la sociedad y no cabe duda que el Señor viene pronto. Mientras tanto, el Señor en su palabra que es pues poderosa nos está diciendo, ¿verdad? Como un día le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente, ¿verdad? No va a ser fácil, ¿verdad? En la película de Happy Feet me recuerdo, ¿verdad? Que el solo abría su boquita y venía papá o mamá y le daba de comer en la boquita. Y las cosas en el Señor no son así, porque en veces, ¿verdad? Pensamos de que si estoy en el Señor me tiene que caer del cielo el novio, me tiene que caer del cielo la casa. Y no es así, ¿verdad? Nos vamos a esforzar y el Señor va a abrir puertas de bendición. Algo tremendo que a mí me ha pasado es de que pues tuve la bendición de tener seguro social y no permiso de trabajo desde el 92. Pero como el Señor abrió puertas de bendición porque personas seculares me financiaron. Y eso es del Señor, porque usted sabe que para agarrar una casa se necesita un rollo de papeles como 2, 3 tomos de hojas. Es bastante y es tedioso estar pidiendo un préstamo. Y a mí no me dan, pero una vez más, nuestro Dios es un Dios de imposibles, ¿verdad? Y Él permitió de que pues personas seculares me financiaran, que ahorita está difícil encontrar a alguien así que confíe que alguien le va a pagar. Como quiera, si no paga, pues se va a quedar con la casa. Pero pues el Señor abre la puerta de bendición cuando nosotros estamos buscándole, cuando nosotros estamos con nuestro corazón dispuesto para Él. Entonces el anhelo del Señor es que nosotros seamos guías de otras personas que todavía pues no tienen al Señor. Vemos aquí en la vida de Josué de que Moisés iba a morir, ¿verdad? Y el Señor no iba a dejar a su pueblo sin guianza, sin pastor. Entonces le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente, ¿verdad? Es tremendo porque para ir a la tierra prometida ellos tenían que pelear. Y lo importante aquí es de ver la obediencia, cómo conquistó el pueblo de Dios, ¿verdad? Por medio de la alabanza y la obediencia, ¿verdad? Cómo lo iban a hacer. El Señor da las herramientas. Entonces vemos que el enemigo es derrotado y nosotros podemos tener victorias cuando nosotros le alabamos a Dios. Ahorita, ¿verdad? Los jóvenes está de moda Peso Pluma, ¿verdad? Y el Bad Bunny y están así con el radio a todo volumen. Y pues es nuestra responsabilidad también nosotros enseñarles que ellos puedan deleitarse su corazón en un canto para Dios. ¿Por qué? Porque es una manera de la cual nosotros le expresamos a Dios nuestro agradecimiento, ¿verdad? Y cómo uno se mete en la canción, en veces ni cuenta nos damos, estamos en un restaurante, no, y está hablando de una infidelidad, la ranchera que tienen o qué sé yo, qué música, pero muchas veces, ¿verdad? Un canto es como un poema al ser amado,
¿verdad? O otros como le están diciendo en su corazón, ¿verdad? De lo que, cómo la trataron de mal y pues es una manera de expresar su sentimiento. Entonces, ¿cómo nosotros le expresamos a Dios, ¿verdad? Lo agradecido que estamos, lo bueno que es Dios por medio de su alabanza. Y vemos que el Señor dice que sacó al pueblo que estaba, su pueblo que estaba en esclavitud. ¿Para qué lo sacó de esa esclavitud? Para que fueran y le sirvieran. ¿Y cómo le iban a servir? Por medio de la alabanza. Dice que se gozaban imagínese usted, ¿verdad? Toda una banda de tambores y fiesta, trompetas, ¿verdad? Es algo maravilloso que pues un día vamos a tener la bendición de estar en la presencia del Señor y poder ser parte de esa gran fiesta en la presencia del Señor, ¿verdad? Mientras nos tenemos que disponer. Entonces que en cada mañana, antes de que pongan los jóvenes ahí su ritmo de música, que ellos puedan, ¿verdad?, iniciar y darle al Señor, en veces les cuesta también hablarle al invisible, que es nuestra oración, ¿verdad? Cuando oramos tenemos nosotros, les cuesta mucho. ¿Por qué? Porque pues no están acostumbrados a hablarle al invisible, ¿verdad? En veces es tremendo y está acostumbrado, gracias, y está acostumbrado que se tenga que postrar ante alguien, ¿verdad? En la tradición tienes que tener en el pueblo hispano máxime una imagen, un cuadro para poder expresar de tu corazón. Entonces ya en los caminos del Señor no es así, ¿verdad? Porque Dios es espíritu y el Señor está en nuestro corazón. Nuestra oración no tiene que atravesar el techo, ¿verdad? Nosotros cerramos nuestros ojos y empezamos a rendir nuestro corazón al Señor, y que de esa manera pues el Señor pueda tener una relación íntima con nosotros que nadie más lo va a hacer. Mamá tiene su relación con Dios, le duele, ¿verdad?, cuando los hijos están haciendo de las suyas, que no quieren ir a la iglesia, que no le quieren echar ganas a la escuela, ¿verdad? Entonces vemos que es indispensable nosotros como padres interceder porque Dios haga el milagro en sus vidas. Hay cosas que yo no puedo hacer. Dios es un Dios de imposibles, ¿verdad? Dios todo lo puede. Entonces, que no desmayemos como padres, sino que sigamos intercediendo, bendiciéndolos. Muy importante, ¿verdad? La bendición. Se recuerda cuando Jacob bendijo a sus hijos, ¿verdad? Ellos anhelaban esa bendición, y así nosotros, ¿verdad?, que podamos bendecirlos y tener cuidado de qué decimos. Ay, mi hijo es que tonto igual que tu papá, y eso se nos ha dicho muchas veces, ¿verdad? Cuidado con lo que dices. Entonces cuidado porque, ¿verdad?, traemos herencias de alcoholismo en nuestra sociedad, ¿verdad? En Europa dice que pueden tener una carnita, un sirloin, ¿verdad? Y que con vino rojo. Y ya eso fue para hacer digestión y todo. Pero el pueblo hispano no es así. El pueblo hispano agarra el 24 y otro 24 y ahora quién trae. Y todos los días hay personas que los lunes llegan hasta, decimos, ¿verdad?, crudos al trabajo. Y qué triste porque pues ya no pueden, no más una, ¿verdad? Entonces, incluso dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que los borrachos, ¿verdad?, no entrarán en el reino de los cielos. Entonces, es triste porque hay personas que ya en el alcoholismo maltratan a su ser amado, que no debería ser así, ¿verdad? Y si es tranquilo, pues tampoco, porque se está dañando su salud. Lo primero que le preguntan a uno cuando va al doctor es si toma. ¿Por qué? Porque pues ya hay tantas cosas que el sistema no está preparado para digerir, ¿verdad? Esas azúcares, tanta cosa sintética que se pone uno a ver las redes sociales y queda uno asustado de lo que come. En veces ya ni quiere comer. Yo no hago caso de eso. No, tienen que cuidarse. Ahí veo a los hermanos, los admiro, los de los ayunos intermitentes, y de vez en cuando me atrevo, pero sí es difícil, ¿verdad? Y ahí tienen que esforzarse también y ser valiente porque estamos necesitados. Entonces,
El título de hoy es Deja tu Egipto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas de las veces nosotros traemos cierta bagaje, ciertas cosas de papá, de mamá, y que podamos agarrar las cosas de Dios, ¿verdad? Vemos que en el libro de Éxodo narra la historia de cómo Dios usa la vida de Moisés para llevar al pueblo a una tierra prometida. Y el peor trabajo de todos los trabajos es trabajar con gente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada quien tiene su voluntad. Y recuerdo cuando mis niños estaban chiquillos, decía, ay, qué hermosa familia, ¿verdad? Hay 5 patitos ahí para acá y para allá, y lo jala uno de la mano, le jala el chongo, en veces se lo suena porque lo pide el niño. Y ya, ¿verdad? Y me decían, qué bonita familia, disfrútelos. Y yo decía, ¿sí? ¿Por qué dirán eso? ¿Y qué? Si ahora que están grandes en realidad los disfrutamos más, ¿verdad? Estamos nosotros ahí siempre, yo creo que nuestra relación del Señor crece porque estamos más constantes en la oración y pues los bendecimos. Tener nosotros siempre usted use su celular, mándele un texto, estórbele, ¿verdad? Si ve un TikTok ahí que habla de motivación espiritual, que habla de la palabra, mándeselo, ¿verdad? Y muchas de las veces solo se comunican con uno ya cuando van a necesitar algo, ya cuando le contestan un texto es porque necesitan dinero. Estoy acá y mándame porción y que tanto, y me llamó nomás, ni me saludó. Pero pues nosotros tenemos que bendecir a nuestros hijos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros somos los encargados también de llevarlos a los pies de Cristo, ¿verdad? De guiarlos, de ponerles un buen ejemplo. Y ahí todos necesitamos agarrarnos del Señor. Entonces, razones por las cuales el pueblo de Dios no entró a la tierra prometida. Y solo voy a mencionar unas cuantas porque no nos alcanzaría el tiempo quizás para los 40 años que ellos estuvieron dando vueltas en el desierto. ¿Por qué ellos estuvieron, si Dios los estaba guiando? ¿Por qué? ¿Verdad? Porque muchas veces mi actitud tiene que cambiar. Tengo quizás buen talento, ¿verdad? Había alguien que tenía muy buen talento y un vocerrón que no necesitaba micrófono, pero tristemente necesitaba una buena actitud, un buen carácter. Entonces es ahí donde el Señor muchas veces tiene que moldear nuestro carácter, y toda esa generación que salió de Egipto no entró a la tierra prometida. Incluso Moisés, ¿verdad? El líder, ¿cómo es que no entró Moisés? Un gran líder, el Señor lo eligió, pero ahí sí que en una de tantas él se colmó con el pueblo, y cuando el Señor le dijo que iba a sacar agua de la roca, él la golpeó, y Dios no le había dicho que golpeara la roca porque la roca implicaba a nuestro Señor Jesucristo. Entonces él golpeó, ¿verdad? La roca, y entonces a él no se le permitió más que ver la tierra de lejos, la tierra prometida. Entonces, ¿por qué el pueblo no entró? Por no confiar en Dios, ¿verdad? La falta de fe. Si usted anhela tener más la confianza en Dios, usted, ¿qué dice la palabra? ¿Cómo viene la fe? La fe viene por el oír la palabra de Dios, ¿verdad? Y aquí es lo que le dice a Josué, ¿verdad? Dice, este libro medítalo de día y de noche, dice, y quizás te vaya bien. No dice así, ¿verdad? Dice, y todo te va a salir bien. Entonces anhelamos prosperidad, anhelamos que no nos falle nada, que no se nos enferme el perro, el gato. Resulta que había una infestación de hormigas en el taller y le tuve que echar veneno a mis gatos. Pues, se me había olvidado que eran unas gotitas en el lomo, y que si le eché así, pues bien listo yo, ¿verdad? En todo, en la columna, y resulta que él se lamió. No, hombre, pobre gatito. Estaba con calambres el pobre, y me dicen los muchachos, ¿qué le hizo al gato? Se va a morir. Y tenía como ataques epilépticos, y yo me puse bien mal, ¿verdad? Porque luego me echaron la culpa. Y o sea, sí, yo tuve la culpa, pero pues que te lo digan, ya se siente uno más mal. Y estaba bien agüitado. Ahora lo bañaron al gatito, y el gatito parecía que tenía toques eléctricos, se sacudía. Y dije yo, Señor, perdóname porque pues la regué. Y lloré por él, ¿verdad? Le digo, Señor,
pues no dice en la Biblia que oremos por los animales, pero pues el Señor bendícelo y pues que pues la pueda librar. No, hombre, andaba bien agüitado. Y a Dios gracias, el día siguiente el gatito ya estaba bien y tenía un hambre y dije, no, ya la libró. Ese gatito yo creo que es su 9ª vida porque le ha pasado cada cosa. Y en veces siempre pienso así, y ahora sí, el otro día yo creo que se atoró por ahí y se abrió acá y tenía todo el pecho así todo lastimado. Y digo, ay, ahora a ver si la libra, y la libró. Y ahora otra vez la libró. Y el Señor me sorprende porque bendijo al gato. El gato tuvo ahí otra vez su vida de spare. Entonces está el gatito. Pero en realidad yo confío en el Señor, ¿verdad? Y no quiere decir aquí levantarme el cuello que mi fe sanó al gato. No, el Señor sanó al gato. Pero muchas veces nos hace falta esa confianza en Dios, ¿verdad? Y que pues necesitamos más escuchar la palabra para que nuestra fe crezca. Hay muchos que se quieren aventar a su negocio y es donde más necesitamos confiar en el Señor. ¿Por qué? Porque van a haber obstáculos y va a haber incluso personas que dicen, ¿cómo lo vas a hacer? Si se necesita esto, se necesita lo otro. Pero cuando yo tengo la confianza en Dios, Dios va a abrir las puertas de bendición para lo que voy a hacer, ¿verdad? Y muy importante, el consejo. Dice la palabra del Señor que en la multitud de consejo hay sabiduría. Poder seguir el consejo, ¿verdad? Y qué mejor del siervo de Dios, que Dios lo respalda. Cuando el pastor nos dice un consejo, ¿verdad? Lo meditamos y decimos, no, pues sí tiene razón, ¿verdad? Les decía de mi apóstol Toranzo, yo le dije una vez, fíjese pastor, de que vamos a poner un negocio, 3 hermanos, y el plan es que uno va a ser el secretario y 2 vamos a ser mecánicos. Y me dice, fuimos a desayunar, él se tomó el tiempo y pues vemos el amor de Dios también a través de sus siervos, porque pues ellos, digo yo, a lo mejor tienen cosas más importantes que hacer, pero se tomó el tiempo para aquel joven de 19, 20 años que pues necesitaba yo la guianza, y dice, mira, tienes que tener cuidado, pon todo muy en orden, porque si el negocio no da, escribe cuánto le va a tocar a cada quien, más que nada si es la relación con los hermanos en la iglesia, es verdad, es de llevarla con pinzas, porque lo menos que queremos es quedarle mal al hermano. Entonces me guió y pues yo me esperé y viene un hermano y le digo, oye, ¿qué se necesita para tener negocio? Y me dice, ganas, porque pues yo tenía ganas, pero pues no me animaba y estaba acostumbrado, estaba acomodado al cheque de semana a semana y no me animaba, y hasta que pues me corrieron y ya me animé. Si no me hubieran corrido, decía un hermano, dice, no hombre, ahí estuvieras todavía con tu bastón, con el anhelo de tener tu negocio. Y así es, ¿verdad? A veces no nos animamos por miedo. Y le pasa también a uno cuando está tratando de convencer a la muchacha que le gusta, que sea su novia. Y tiene uno que animarse, ¿verdad? De perdida decirle, ya si te dijo que no, pues de perdida trataste, ¿verdad? Pues te animaste y agarra uno valor la que sigue. ¿Verdad? Y pues esa quizás no era, pero pues muy importante también pedirle al Señor ahí en su pareja, jóvenes, que sea alguien que tenga el temor de Dios en su vida, porque pues puede estar muy guapo, como dice el pastor, pero si no tiene al Señor en su vida, pues no tiene nada. Imagínense, ha pasado que hay veces que pues están en judo, es igual, y no van a tu iglesia porque pues ahí no es, y si no, el otro tampoco dice que no es, y total, no van ni aquí ni acá, y nunca conocieron del Señor, y ahí piensan que las cosas del Señor es una fábula, que es un cuento, ¿verdad? Muchos en la sociedad, le digo a los muchachos, ustedes tienen que comprender de que sus compañeros, hay uno que llega vestido de gato, que porque hoy se sintió gato. Sí, y yo me sorprendí cuando me lo dijeron, pero le digo, ellos necesitan de Dios, y ustedes pues ahí a como puedan, platíquenles de que Dios les ama y que pues Dios tiene bendición para sus vidas. Ellos no conocen de Dios, entonces nosotros somos ese Josué que Dios va a usar para guiarlos. Amén, iglesia. Entonces, ¿por qué no entraron
el pueblo a la tierra prometida, dice también por su pecado de murmuración, ¿verdad? Murmuraron en contra del líder de Dios, y ese es algo tremendo, ¿verdad? Que nos hace mantenernos en un desierto, ¿verdad? Como ellos estuvieron en un desierto, en otro desierto, 40 años. Entonces, imagínense si poder llegar al anhelo que querían, a la promesa. Más sin embargo, vemos también que el Señor, ¿verdad? Para Él no existe el tiempo. Tarde o temprano la promesa del Señor se va a cumplir, y ellos pudieron entrar a la tierra prometida por bendición de Dios, porque se lo había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Otra de las maneras, de los pecados por los cuales no entraron, era porque no podían dejar su vida pasada, ¿verdad? Le reclamaban a Moisés que aquí estamos en el desierto. Imagínense, en el desierto. ¿Cuántos han estado en estos calorcitos acá de Texas tremendos, que están en un lugar donde no hay agua? Hombre, siente uno que se le seca la garganta, y yo me imagino, ¿verdad? Y en el desierto hay pura arena. ¿Qué comían? Y tenían que estar acostumbrados a sobrevivir ahí, y el Señor los guardó, ¿verdad? Dice que su ropa no envejecía. El Señor los guiaba de día y de noche. Entonces, muchas de las veces, ¿verdad? Las personas viven ese desierto porque no quieren soltar su vida pasada. Vienen acá muchas personas de muchos países, y acá quieren ondear su bandera y quieren abrazar lo que ellos creen, y tiene que haber un tiempo, ¿verdad?, donde le permitamos al Señor vaciarnos de todo lo que, las cadenas, ¿verdad? Lo que les decía, vienen acá y aquí vienen y se emborrachan, y vienen y no quieren cambiar. Ahorita la ley está más tremenda, que pues no hay tanto consentimiento. Recuerdo yo que hace 30 años podían andar tomados manejando, todavía les ponían un grillete o les ponían algo al carro para que no manejaran tomados. Entonces, tristemente, muchos no quieren dejar su vida pasada, y es lo que el Señor viene a cambiarnos. El Señor nos cambia de adentro para afuera, ¿verdad? Muchos dicen, ay, hasta que deje de tomar voy a ir a la iglesia. No, ven así, el Señor te ama porque Él empieza a obrar de adentro para afuera, ¿verdad? No necesitas dejarlo de afuera, y luego el Señor se encarga de lo interno. El Señor es quien nos cambia. Entonces, que el Señor nos ayude a orar para que ellos puedan dejar su vida pasada, ¿verdad? No estar anhelando el Egipto pasado, ¿verdad? Es que allá, a pesar de que eran esclavos, pero tenían esto y tenían el otro, el Señor los quería con libertad. ¿Por qué? Porque ahí había mucha idolatría. Y también el Señor bendijo a Abraham, que es el padre de la fe. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios. Abraham salió al imposible también, y el Señor lo bendijo. Y también a su sobrino, de tal manera, dice, que ya no cabían, y le tuvo que decir a su sobrino, vete por allá y yo por acá. Y el sobrino quizás se olvidó de buscar del Señor, que se fue a meter a Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Qué atrocidades no habían ahí, que el Señor tuvo que exterminar esa tierra, ¿verdad? Como ustedes se recuerdan, con fuego. ¿Por qué? Porque era tanta la maldad que aún a los ángeles querían ellos ahí agarrar. Entonces Dios quiso sacar a su pueblo de la esclavitud, y esto es paralelo a nuestras vidas, porque el Señor, a Dios gracias, nos ha sacado de la esclavitud del pecado, ¿verdad? Si había en mi generación herencia de alcoholismo, herencia de pecado, el Señor en Cristo Jesús lo corta todo, porque dice que somos nueva creación, ¿verdad? Somos una nueva creación. Entonces somos el Israel espiritual, como hemos creído en el Señor Jesucristo. Nosotros venimos a ser el Israel espiritual, y nosotros también, el Señor tiene una tierra prometida para nosotros. No solamente vivir en bendición esta vida, ¿verdad? Como muchos predican la prosperidad, pero es obvio que si nosotros somos amigos del dueño del oro y de la plata, no nos va a dejar sin plata, Él nos va a proveer. Y no me dejarán mentir, ¿verdad? Aquí nadie ha pasado hambre. Dice la palabra del Señor que su simiente no mendigará pan. Entonces el Señor nos ama. Uno de los desiertos que pasó el pueblo se llamaba Shur, que significa sin agua. Imagínese usted estar en un calor extremo y donde no haya agua. Y esto me hace recordar de la samaritana, ¿verdad? Que le dice el Señor Jesús, si supieras quién te está pidiendo agua, ¿verdad? Cuando Él le puede dar a ella ese agua,
¿Cuál es ese agua? Es el agua espiritual, ¿verdad? Cuando nosotros venimos a la palabra, el Señor nos transforma y la palabra tiene poder porque hemos visto vidas transformadas. Muchos se sorprenden porque, ¿verdad? Hay predicadores que en otro tiempo hicieron atrocidades. ¿Y por qué está predicando? Si yo conozco qué hizo, ¿verdad? Yo sé cómo es Él. Pues sí, pero es la gracia, la misericordia del Señor, ¿verdad? No es como nosotros como hombres vemos, ¿verdad? En veces nos sorprendemos de que el Señor le da salvación a ciertas personas y es porque el Señor ama a su creación, ¿verdad? Tristemente aquí muchos están en su pecado y el Señor no ama el pecado. Entonces era un desierto, el desierto de Shur, donde estaban sin agua. Otro desierto que pasaron el pueblo hebreo es el de Amarata, que es de amargura. Y dice que habían aguas amargas. Y aquí venimos a algo espiritual que tristemente muchas veces nosotros no pasamos a una mejor bendición. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en amargura. Alguien dice, es que me hizo en tal fecha y me dijo, ¿verdad? Quizás papá, quizás el pastor, quizás un líder, ¿verdad? Yo una vez estaba jugando de joven con una muchachilla y no sé cómo fue que hice chiste de su peso, pero pues estábamos jugando entre chiste y chiste, ¿verdad? Y me resbalé. Y como 6 meses después me dice, es que tú me dijiste que yo era una gorda. ¿Cuándo te dije? Entonces las palabras, ¿verdad? Y ella estaba viviendo en amargura. Y entonces yo le pedí perdón, pero muchas veces quizás la persona ni se da cuenta y no va a pedir perdón. ¿Qué dice el Señor? Dice que perdonemos 70 veces 7. Y imagínese al día. Y en veces no podemos perdonar y estamos con eso que me hicieron de niño, que me hicieron, que iglesia me hizo esto, que fulano, que la esposa. Nosotros, ¿qué dice el Señor? Que perdonemos. ¿Qué es perdonar? Soltar, ¿verdad? Olvídate de eso. Señor, te entrego, hasta en veces, quizás si te han pedido dinero prestado. Me pasó una vez que estaba yo pidiéndoles mi dinero, para mí era mucho dinero, $300. Y va de decirle, ¿cuándo me van a pagar? Pasó un mes, pasaron 6 meses y vienen con el descaro y me dicen si tenía más dinero para prestarles. No, dije, ya sí, bastante tenía. Pero cuando solté eso fue cuando yo le dije, Señor, son $300 y es mucho dinero, pero se los voy a regalar. Yo le dije, ¿verdad? En mi oración con el Señor se lo voy a regalar. Y ya dejé de sufrir porque yo siempre estaba pensando y ya me lo veía a la persona y pues me sacaba la vuelta y no me quería pagar. Entonces yo en mi corazón dije, está bien, le voy a perdonar. Pero eso me enseñó también a que luego cuando tenía que dar así un favor de prestar dinero, ¿verdad? Le dije una vez a alguien, déjame el título de tu carro, fírmale acá. Entonces, ¿para cuándo me lo vas a pagar? En un mes. Ok, tu necesidad un mes y vamos a firmar acá. Mira, si tú no me pagas ese dinero en un mes, yo voy por el carro, lo vendo y yo agarro mi dinero. Entonces, está bien, hicimos eso, pasaron 2 meses y no tenía ni el primer pago. Entonces le digo, ¿sabes qué? Le digo, fíjate que voy a ir a traer el carro y lo voy a vender porque pues necesito mi feria. Entonces ya viene enojado y me da el dinero que yo le había prestado. O sea, después de que le hice el favor, no estoy ganando interés con prestarte $1,000, que si los necesito, me sirven. Entonces, aprendí, ¿verdad? Entonces la gata dice, no era arisca, la hicieron arisca. Entonces, hay las maneras, ¿verdad? Y en este país hay que tener cuidado. Luego era prestamista, también estaba yo financiando carros y que me llaman al downtown allá a entregar cuentas a OCC, que es la oficina que cuida al consumidor, y me dice, a ver, ¿qué estás haciendo? Y entro hacia un bufete de abogados, habían como 10 abogados así, yo dije, pues estaré en el lugar equivocado, me metí donde no, porque yo iba con mi ropa de trabajo. Y me dice, ven. Dice, ¿qué estás haciendo? Le digo, pues estoy vendiendo carros, reparando carros y a ver, dice, los documentos y ya me sacan 10 contratos que tenía. Yo hice mi contrato bien listo. Ahí yo los hacía, si no pagas, pues yo voy por el carro, yo tengo llave, yo tengo la manera de cómo pues cobrarme. Pero hay una manera legal y para eso hay que tener licencia. Entonces me iban a multar con $10,000 por no tener licencia. Entonces me la perdonaron porque saqué la licencia y para eso me tomaron las huellas y total fue todo un proceso que uno pues no quiere lidiar con eso. Entonces ya está haciendo uno las cosas bien, pero aquí tienen sus reglas, ¿verdad? Cuando lo pescan a uno en la movida es cuando uno quisiera ver
hecho el proceso, pero no sabía. Entonces, una vez más, ¿verdad? El pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces hay que ir y buscar el proceso correcto, porque pues es de bendición. Y yo le decía al Señor, Señor, quiero tener mi negocio, pero yo le decía que sea de bendición para otros. Y muchos tristemente no tienen los documentos para tener un carro que los lleve al trabajo. Y pues el Señor me ha bendecido porque he podido ayudar a personas y pues sacamos del trabajo del carro y pues no, si quiero ganar interés del financiamiento necesito otra licencia y no, hombre, un rollazo que mejor no les cobro interés, solo lo que vale el carro. Y de esa manera, Dios gracias, pues ahí vamos sacando la chamba, y el Señor ha sido de bendición en nuestras vidas. No hemos necesitado, ¿verdad?, de pedir préstamos grandes. Hay compañías que te dan $100,000 para tú poner tu dealer de carros, pero pues estás con la responsabilidad de darle su ganancia a ellos. Y si digo yo, si yo me cuesta administrar el dinero que tengo, imagínense si despilfarro $100,000 que no son míos, tarde o temprano me los van a venir a pedir. Entonces hemos confiado en el Señor, y eso es lo que el Señor quiere, que como iglesia confiemos en el Señor, ¿verdad? Y así vas a declarártele a la muchacha que te gusta, confía en el Señor. Si vas a poner el negocio que quieres, confía en el Señor. Y es la fe, ¿verdad? Esa confianza en Dios, que Dios te va a bendecir, ¿verdad? Va a ser un proceso, pero ¿qué te dice el Señor? Esfuérzate y sé valiente. El reino de los cielos es de los que arrebatan el reino de los cielos, es de los valientes. Y aquí está la iglesia. Entonces el Señor no quiere que ninguno de nosotros se quede fuera de la tierra prometida. Esfuerzo, dice el diccionario que esfuerzo es acción de emplear gran fuerza física o moral con algún fin determinado, ¿verdad? ¿Qué te motiva a todos los días trabajar? Dice, hay un meme, dice, una deuda, dice, me voy a comprar un carro el año, dice, para que me motive a ir a trabajar todos los días. Entonces, pero vemos un ejemplo muy hermoso y muy claro, y es el máximo que podamos encontrar, el de nuestro Señor Jesucristo, que dice que, ¿verdad?, en Lucas 22:44, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra, ¿verdad? El Señor ahí se estaba esforzando. ¿Y cuál era lo que lo motivaba a él? Juan 3:16, ¿verdad? Su amor por nosotros, ¿verdad? Y es ahí donde yo tengo que ser agradecido, Señor, pues, ¿cómo, verdad? Tú te diste, sufriste, te dispusiste, diste todo por mí, porque dice Juan 15:13, dice el Señor Jesucristo, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. O sea, tenemos todo en Cristo, el mejor amigo. ¿Quién va a dar su vida por nosotros? Mamá quizás de un riñón, ¿verdad? Pero tampoco se va a quedar sin el otro. En realidad el amor de Dios es inimaginable, ¿verdad? Es tan hermoso que Él se dio todo. Él se esforzó y se dejó bofetear, ¿verdad? Siendo el dueño de todo, se despojó, ¿verdad? Y si no fuera por Dios, ¿verdad?, ni las autoridades que lo ejecutaron hubieran hecho eso, ¿verdad? Pero Dios permitió eso por amor a nosotros, ¿verdad? No sabemos el pasaje de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga la vida eterna. Entonces es la bendición que Dios tiene para nosotros, y no solamente en la vida eterna. Hoy nosotros podemos vivir, ¿verdad?, lejos de un desierto, podemos vivir en la tierra prometida si nosotros dejamos ese Egipto pasado, ¿verdad? Yo no sé cuál sea, quizás alguno de nosotros tiene un Egipto de algún pecado, de algún algo que esté cargando, ¿verdad?, amargura, ¿verdad?, que le falte perdonar algo. Entonces, que nosotros podamos ver en el Señor Jesucristo que Él tiene lo mejor para nosotros. Su Israel espiritual, ¿verdad?, nos quiere sacar de un desierto, nos quiere sacar de una esclavitud para una tierra prometida, y que nosotros podamos ser más como Jesús. ¿Cómo es que tengo que ser, verdad? ¿Cómo es el carácter de Dios, verdad? Dice que
en Isaías 53, 3 al 5, ya para concluir. Dice la palabra del Señor que Él fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Mas aún así, ¿verdad? Él se esforzó, Él sabía que iba a pasar todo eso. Ciertamente, dice, llevó Él nuestras enfermedades. Fíjese, hermano, que es triste ver que hoy muchos corren al doctor y a la medicina antes que a Dios, ¿verdad? Llame a su pastor, y eso, ¿verdad? Puede llamar también a los ancianos. Si pues no le contestamos, deje el mensaje, porque luego nos reunimos en oración y nosotros pues le pedimos al Señor, clamamos, ¿verdad? Por esa bendición que Dios quiere para su pueblo, pero que nosotros podamos poner nuestra confianza primero en Dios. Dice que Él sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Nosotros vivimos ya en una tierra prometida, ¿verdad? En una tierra de bendición. Pero como ese Josué que un día guió al pueblo, ya iba él a morir también, y no quiso dejar al pueblo solo, sino que le dice, ¿verdad? Le dice al pueblo, dice, si mal os parece servir a Jehová, dice, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, que esta sea nuestra oración, ¿verdad? Que nosotros podamos servirle al Señor y que podamos decirle al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga hoy? ¿Verdad? Y los jóvenes graduados, ¿verdad? Dicen el inicio del resto de sus vidas. Que sus logros, que nuestros logros podamos ponerlos a los pies de Cristo, ¿verdad? Nuestras coronas. Dice, 24 ancianos ponen sus coronas ante aquel que está en el trono celestial. Así todo lo que somos nosotros, ¿verdad? Podamos ponerlos a la orden de Dios, ¿verdad? Que el Señor quiere de mi vida, que quiere que yo haga. Entonces vamos a ponernos de pie, y usted ahí exprésele al Señor, ¿verdad? En su corazón, Señor, ayúdame a dejar ese Egipto. Señor, ayúdame, ¿verdad? A llegar a la tierra prometida, no nada más verla de lejos, sino que nosotros podamos entrar en la tierra prometida. Y pues los jóvenes es una nueva etapa, donde qué bendición que hayan pues personas graduadas, ¿verdad? En medio de la sociedad, y qué mejor personas que aman a Dios, porque son de bendición a la sociedad, como cada uno de nosotros. Los discípulos, ¿verdad? Eran de bendición a pesar que eran pescadores, pero Pablo, ¿verdad? Era una persona estudiada, y dijo el Señor, instrumento útil me es. Entonces es una mayor bendición, y hasta hoy en día nosotros predicamos y vivimos, ¿verdad? Esa bendición que Dios usó a Pablo para guiar a los gentiles que somos nosotros. Entonces digámosle al Señor que use nuestras vidas. Vamos a orar, y anciano Susano, si me ayudas, vamos a orar por los graduados. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre amado, Señor, bendecimos tu nombre. Te damos gracias, bendito Dios, porque un día, Señor, alguien intercedió por nosotros para poder tenerte a ti en nuestro corazón. Hoy, Señor, queremos ser ese Josué. Señor, ayúdanos a esforzarnos, Padre. Escucha el corazón de tu iglesia en todo lo que hacen, Señor. Los matrimonios, los jóvenes tienen luchas, Padre, como todos hemos tenido. Intercedemos, Señor, para que tu Santo Espíritu les llene, Padre, de tu guianza, Dios Todopoderoso. Gracias, Padre, por esta familia que hoy podemos gozarnos, Señor, y al alabarte, al adorarte, Señor, es como darte un abrazo, Señor.
En el nombre de Cristo Jesús, Señor, reprendemos toda herencia pecaminosa de tercera y cuarta generación y queremos, Señor, tener, Señor, tu heredad, Padre, en Cristo Jesús. Gracias, bendito Dios, porque tenemos todo en tu Hijo amado. Gracias. Gracias, Padre Santo. Ayúdanos a poder, Señor, ser de bendición a aquellos que nos rodean. Ayúdanos, Señor, a que como iglesia podamos impactar esta ciudad. Ayúdanos, Señor, a tener buen testimonio si somos esa Biblia que muchos no tienen, Padre. Ayúdanos a tener, Señor, un testimonio que somos hijos tuyos, Padre. Bendice, Señor, a cada uno de estos jóvenes, Señor, en sus logros, Padre. Hoy los ponen, Señor, ante tu altar, Padre Santo. Sigue tú ahí usando sus vidas. Sigue tú, Señor, motivando a cada uno de tus hijos, Señor, al imposible, que tú eres nuestro Dios, un Dios de imposibles. Gracias, bendito Dios. Te damos gracias, Padre amado, porque tú estás con nosotros y hoy queremos alabarte. Y el pueblo de Dios dice: amén. Vamos a alabar al Señor. Dale fuerte el aplauso.